Vamos a continuar con nuestra serie, el Sermón del Monte. Y justamente leí esta mañana una noticia, bueno, más que una noticia, un comentario de un devocional de Open Doors International. Los que conocen esta organización saben que ellos trabajan con la iglesia perseguida, brindando soporte, ayuda alrededor del mundo a la iglesia perseguida. Y me llamó la atención, fue absolutamente providencial, que este iba a ser justo el tema de hoy. Me llamó la atención un comentario que hizo un pastor de Nigeria. Pero Nigeria es uno de los países con más niveles de persecución a nivel mundial por los grupos islámicos terroristas. Y un pastor de Nigeria dijo las siguientes palabras, cito: hemos puesto la otra mejilla tantas veces que ya no nos quedan más mejillas que poner, pues la seguiremos poniendo. Noten la actitud de este pastor. Ya no nos queda más maldad que soportar, pero seguiremos soportando. Seguiremos llevando el agravio. Esta mañana les pregunto, ¿creen que no tienen más mejillas que poner? Escuchen a este pastor y lo que nos dice. ¿Creemos que no tenemos más? Las seguiremos poniendo. En la mañana de hoy vamos a ver cómo esta enseñanza del Señor Jesús acerca de cómo responder cuando somos tratados injustamente toca directamente el centro de nuestras motivaciones. Jesús quiere tocar la intención de nuestro corazón. La enseñanza la vamos a ver con los tres mismos puntos que estamos desarrollando, la misma estructura. Vamos a ver la introducción, la enseñanza de los fariseos y la enseñanza de Jesús. Vamos a manejar la misma estructura para facilidad y para podernos guiar en todo lo que vamos a decir. Y la enseñanza se va a llamar Jesús enseña sobre la venganza. Muy bien, a nivel de introducción, recordemos lo que el Señor nos ha dado. Para ver esta enseñanza hay que recordar siempre qué es lo que el Señor nos dio. El Señor, cuando nos trae el reino, nos da una vida bienaventurada. Eso es lo que Él hace. Y esa vida bienaventurada, Él la describe maravillosamente con varias características. Una de ellas es la pobreza de espíritu, el lamento por el pecado, el hambre y la sed de justicia, la misericordia, el llevar del mensaje del evangelio de la paz a otros, el ser perseguidos, que también hace parte de esas bienaventuranzas. Entonces es por la bendición de su espíritu que nosotros recibimos todas estas bienaventuranzas o bendiciones. Las bienaventuranzas no son necesariamente cosas que nosotros hacemos para entrar al reino, son cosas que Dios nos concede cuando nos trae al reino. Esa es una gran diferencia. Ahora, el Señor nos trae a su reino para hacernos sal y luz. Es lo que sigue en el Evangelio, en el Sermón del Monte. Él nos hace sal y luz, sal para que se preserve este mundo que se corrompe por el pecado, luz para dispersar las tinieblas del pecado y que el Señor sea conocido. Y también dijimos que el Señor cumple la ley, vino para cumplir la ley, y Él la cumplió, por supuesto, con su vida perfecta en la cruz, pero especialmente dándonos su espíritu a nosotros y ahora enseñándonos cómo vivimos la ley, siendo habitados por el Espíritu de Dios. Y lo que el Señor ha hecho entonces ahora, explicándonos lo que la ley significa, lo que son los principios de la palabra, es decirnos básicamente cuál era la intención de la ley, explicándonos cuál era la intención de la ley, cuál fue siempre la intención de la ley y cómo vivirlo. ¿Y cómo lo hace? Como buen maestro nos pone comparaciones. Los fariseos dijeron, yo les digo. Ellos dijeron, yo les digo. Y por la comparación nos ayuda a entender qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor tiene que enseñarnos hoy con respecto a las injusticias y los agravios? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Dice el versículo 38, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente
por diente. Como dijimos, este mandamiento, en la primera lectura que lo vimos, este mandamiento del ojo por ojo y diente por diente era un mandamiento de la ley civil de Dios. Y de hecho es un mandamiento que se repite al menos 3 veces en el Antiguo Testamento. Al ser de la ley civil, era un mandamiento que los jueces tenían que aplicar para resolver casos, problemas entre los israelitas. Era básicamente una forma de aplicar el principio del gran mandamiento de no matarás, de uno de los 10 mandamientos, el de no matarás. En la lectura vimos cómo el mandamiento se aplicó al hijo de un israelita que peleó contra otro y blasfemó el nombre de Dios. Lo llevaron a la cárcel, decidieron el caso y dijeron, hay que aplicar la máxima pena, ojo por ojo, diente por diente. En la lectura vimos que era un caso legal. O sea, creo que en la lectura quedó claro que era un caso legal. Era alguien que fue llevado a la cárcel y se decidió qué se iba a hacer con él. Era un caso legal. ¿Cuál era el propósito de esta ley? El propósito del ojo por ojo y diente por diente era hacer justicia para las dos partes. El que había cometido la falta había recibido justo lo que merecía. Recibiría justo lo que merecía. Entonces, si robaba una oveja, tenía que devolver una oveja. Lo leímos de hecho en el relato. Si mataba un animal, tenía que restituir el animal. De ninguna manera por matar a una oveja le tenían que quitar la vida. No era justo. Entonces vemos que ahí el ojo por ojo funciona para decir hay que aplicar justicia proporcionada. El ofendido o la persona a la que se le cometía la falta, el ofendido también sería restituido y sentiría que se hizo justicia. Porque el castigo que recibía el criminal no era menor a lo que había hecho. Entonces, miren, que el principio buscaba ante todo hacer justicia dentro del pueblo. Lo que buscaba era mantener el orden en el pueblo, que no hubiese resentimientos ni de un parte ni de la otra, que no hubiese agravios y sobre todo que la gente no se tomara la justicia por mano propia. Eso es lo que buscaba el principio del ojo por ojo y diente por diente. Básicamente mantener orden, mantener una convivencia sana dentro de Israel. El principio que buscaba la ley básicamente con este mandamiento, lo dice Levítico 19, versos 17 al 18. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa era la intención de la ley. No guardar rencor, no guardar rencillas, no vengarse, sino amar al prójimo. El ojo por ojo y diente por diente debía evitar la venganza, básicamente. Tenía que evitar que las venganzas ocurrieran. Y ese es precisamente el problema con los fariseos. Porque los fariseos no estaban evitando la venganza con la aplicación que hicieron de este principio, sino todo lo contrario. Estaban fomentando la venganza. A ver, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Ellos dijeron, el principio del ojo por ojo y diente por diente es la manera como tenemos que tratar nosotros nuestras relaciones. Entonces, si una persona me golpea, yo la golpeo. Si una persona me insulta, yo la insulto. Si una persona me quita mi oveja, entonces yo le quito la suya. Ustedes se podrán imaginar la situación, cómo se haya vuelto en Israel, con las personas simplemente tomando la justicia por mano propia. Esa era la aplicación que los fariseos habían hecho del principio del ojo por ojo y diente por diente. Abundaba el rencor, abundaba la venganza, justo lo contrario que Dios pretendía. Justo lo contrario a lo que Dios pretendía.
¿Qué quería el Señor? Y lo leímos en Deuteronomio, en Levítico. ¿Qué quería el Señor? El Señor quería que vivieran los israelitas juntos como hermanos, que vivieran amándose los unos a los otros, y aún amando al prójimo que no era israelita, que dentro de Israel también había no israelitas. Si alguien causaba un daño corporal, un daño grave, la persona no tenía que ir a tomar venganza, tenía que ir al juez, tenía que ir a los ancianos para poder tratar el caso. Eso era lo que buscaba el principio del ojo por ojo y diente por diente. Miren, yo sé que no es parte directa del tema que estamos viendo, pero gran parte de los problemas que nuestra sociedad tiene hoy en día es que la justicia no es proporcionada. Los criminales no tienen las penas justas para los delitos que cometen. A veces las penas son muy bajas, si no es que se hace distinción de clases. Entonces, el que tiene dinero paga menos, el que no tiene paga más. Y por otra parte, queda una sensación de injusticia en la persona contra la cual se cometió el crimen. ¿Eso qué trae? Caos, desorden en la sociedad. En mi país, Colombia, son contados los casos, bueno, van en aumento de hecho, de personas que deciden tomar la justicia por mano propia. Porque la justicia no funciona. No funciona. Imagínense, solo se lo doy de anécdota. Imagínense que si usted se roba algo, de una persona se roba algo que vale menos creo que son 150,000 pesos colombianos, si mal no estoy, ese es carcelable. No tiene que ir a la cárcel por eso. Un ladrón no tiene que ir a la cárcel, un ladrón ni siquiera debe ser juzgado por un crimen de menos de 150,000 pesos. Creo que esa es la cifra. No hay justicia. Francamente, no hay justicia. Me podrán corregir después si es menos o es más. Pero en cualquier caso, la sensación de justicia ahí queda. No importa que te roben. Porque si es un monto bajo, no va a pasar nada. Ni siquiera vas a pasar por un juez, por las manos de un juez. Esta ley del ojo por ojo y diente por diente lo que buscaba era lo contrario. Que hubiese equilibrio, que hubiese justicia en la sociedad. Para evitar precisamente que las personas se tomaran la justicia por mano propia. Entonces, eso es en la parte civil. Ahora vamos dentro del pueblo de Dios. Recuerden que Israel tiene la particularidad que era un estado, pero también el pueblo de Dios. Y ahora nos tenemos que dirigir a nosotros como pueblo de Dios. Ok, nosotros no estamos limitados a una nación. Vivimos entre las naciones. Pero Jesús nos va a hablar esta mañana como personas que vivimos, como creyentes que vivimos entre las naciones, para decirnos cómo tratar con el problema del odio y la venganza. Los fariseos habían provocado una situación de odio y venganza dentro de Israel. Y Jesús les habla a ellos. Pero nos habla a nosotros también. ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que nos cobremos por cualquier falta que nos hagan? ¿O Dios quiere algo diferente? Eso es lo que Jesús va a tratar. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús nos va a decir este mensaje, y lo voy a resumir haciendo mención de una frase. ¿Ustedes han oído escuchar la frase, la venganza es un plato que se come frío? Jesús nos va a decir, ni frío ni caliente. Ese plato no se come. Eso es lo que Jesús nos va a decir. Ni frío ni caliente. No se come ese plato. Vamos a ver lo que el Señor Jesús tiene para decirnos. Dice el verso 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también
la otra. El término que domina todo el texto, que nos ayuda a entender esas 4 comparaciones que el Señor Jesús va a poner, esos 4 casos que el Señor Jesús va a poner, es no resistir al que es malo. Allí está la clave de todo. No resistir al que es malo. Allí está la idea central de todo esto. ¿Qué es no resistir al que es malo? ¿Quién es el malo al que se refiere aquí? De manera directa y más evidente, es el perseguidor. Es el que va persiguiendo a la iglesia, que está en contra de la iglesia e injuria y calumnia a la iglesia. Pero por extensión podemos entender que Jesús también nos está hablando de otros casos donde los agravios no necesariamente tienen que ver con nuestra fe. Así que es claro que el Señor Jesús va a tratar con el problema del que nos hace mal a nosotros. Y nos va a decir cómo no resistirlo, cómo tratar con él. Otro punto importante es que el Señor Jesús está tratando este tema a nivel personal. Este texto ha sido tomado para defender causas pacifistas de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, pero no es el punto principal del texto. El punto principal es qué haces tú como persona cuando te ofenden. Hermanos, es más fácil perdonar al mundo que perdonar a una persona. Uno puede decir, yo perdono a todos los que me han ofendido. Encuéntrase a uno de esos que lo ofendieron frente a frente y perdónenlo. A ver si es tan fácil. Es fácil hablar de modo general. Es difícil hablar en modo personal y tratar con individuos, con personas. Y Jesús nos está hablando aquí de personas. Miren el énfasis. A cualquiera que te abofetee, a ti. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, tú. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, al que te pida, dale, y al que desee pedirte, prestado. Tú, es el énfasis de Jesús. En tu caso, ¿qué vas a hacer? Son las injusticias que cada uno ha sufrido, los agravios que cada uno ha tenido que afrontar, y debemos saber cómo los vamos a enfrentar, cómo tratamos con eso. Otra cosa que hay que aclarar es que las 4 metáforas que el Señor Jesús pone van unidas la una con la otra. No debemos separarlas porque si no perdemos el punto. Él está uniendo 4 metáforas para darnos una idea de lo que tenemos que hacer. Es como cuando hablábamos de quitarse el ojo derecho y quitarse la mano derecha. Recuerden que eran metáforas, pero las dos nos daban una idea completa, que es cómo lidiamos con aquello que tanto apreciamos pero que es pecaminoso. De la misma manera, aquí él va a unir 4 figuras, 4 metáforas para explicarnos una sola idea. Entonces, habiendo hablado de eso, veamos qué significa no resistir al mal. Lo primero que dice es que si nos abofetean en la mejilla derecha, pongamos también la otra. Ese abofetear de que el Señor Jesús habla aquí era una forma judía de insultar. Y no se hacía con la mano, ni con un puño, ni con la mano de frente, ni con la palma de frente, sino con la parte del respaldo de la mano. ¿Qué era lo que buscaba eso? Era la forma de insultar a una persona que se consideraba traidora o hereje. Era uno de los insultos más grandes dentro de Israel. Entonces, que alguien tomara a uno de otros discípulos y la abofeteara así, básicamente le estaba diciendo traidor o hereje. La pregunta es, ¿los discípulos de Jesús iban a enfrentar eso? Sí. Porque estaban creyendo en un Mesías que en Israel no se creía. Ellos iban a enfrentar este tipo de ofensas. De hecho, el Señor Jesús también la enfrentó. Ellos iban a enfrentar este tipo de ofensas. Y adivinen cómo se respondía a esta ofensa, con lo que vimos anteriormente. Con un puñetazo en la cara al otro. Esa era la respuesta. Jesús dice, ¿saben una cosa? Esa no es la forma de reaccionar. Si te abofetean diciéndote hereje o traidor en la mejilla derecha, pon la otra. Eso básicamente
desarmaba al otro. Porque es una respuesta que no esperaban. La respuesta natural era irse a los golpes o irse a los insultos. Esa respuesta era inesperada. El punto de Jesús es: no cobres venganza por los agravios que te hagan. No cobres venganza. Acepta el agravio. Acepta las ofensas, principalmente cuando viene por causa del Evangelio, pero cuando no, también muestra un espíritu apacible. Muestra un espíritu controlado, dominado por el Señor. No hagan lo que dijo un predicador escocés. A la primera, pone la segunda mejilla, pero cuando venga la tercera bofetada, ahí sí, dale un puño. No hagan eso, por favor. No es la idea de lo que Jesús quiso decir. Jesús lo que nos está mostrando es un principio. Acepta los agravios y las ofensas que van a venir por causa del Evangelio y que van a estar en nuestra vida durante mucho tiempo, hasta que Él venga. Lo segundo que dice es: al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús está pensando ahora en un juicio. Alguien te viene a poner pleito, especialmente en un tema económico, y te quiere quitar todo, o te quiere afectar económicamente. Entonces, en una sociedad como la judía, que se había vuelto una sociedad tan dada a los litigios, tan dada a ir a los juzgados, al juez, y a ir a los maestros de la ley a resolver el más mínimo problema, los discípulos tenían que distinguirse por su paciencia. No andar comprando cualquier pleito. No andar metiéndose en cualquier problema que les quisieran poner. Y vaya que los discípulos de Jesús, sobre todo los discípulos judíos de Cristo, sí iban a tener problemas. Recuerden que en Israel la tierra se heredaba. Cuando alguien se convertía al Evangelio y su familia no se convertía, ¿qué iba a pasar? Probablemente iba a perder la herencia. En primer lugar, los trabajos también eran familiares, muchos de ellos. Que iban a ser demandados, iban a pasar dificultades. Jesús les dice: no respondan a este tipo de agravios económicos con mal. No respondan con mal. No se metan en cualquier lío por causas legales. Nosotros hoy no tenemos probablemente este tipo de problemas de esa manera tan directa. Sin embargo, todavía tenemos personas que nos pueden meter en un pleito. Nos pueden meter en un problema. Eso nos dice: tengan paciencia ante el pleito. Tengan paciencia ante los problemas. Acéptenlos tranquilamente. Jesús no está diciendo que no utilicemos herramientas legales. Ojo, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que nos está diciendo es: ten paciencia. O sea, en el texto, si te metieron en un pleito, te metieron en un pleito. Si te metieron en un lío legal, estás metido en el lío legal. Tienes que afrontarlo. Lo que está diciendo es: acéptalo y no cultives un espíritu de venganza o de odio contra la persona que te metió en un problema. No cultives un ánimo vengativo, mejor dicho. No cultives un ánimo vengativo. Puede ser en el trabajo, que nos metan en un problema, porque no les gusta cómo somos. No necesariamente porque les hayan predicado el Evangelio directamente, pero no les gusta cómo somos. Puede ser el trabajo, puede ser un vecino, puede ser un familiar. Jesús nos dice: ten paciencia. Sopórtalo con paciencia. En la Biblia está el ejemplo de Isaac. Isaac, los filisteos le quitaban los pozos de agua y Isaac se movía buscando otros pozos de agua. Es uno de los ejemplos más claros de la Escritura. El siguiente ejemplo: y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Este es el caso del trabajo no deseado. A ver, en esos tiempos, un oficial romano, sin ninguna orden judicial,
podía llegar donde un judío de cualquier pueblo invadido y decirle, necesito que hagas este trabajo. Y por lo general eran trabajos pesados. Y la persona estaba obligada a hacerlo. Tenemos el ejemplo en la Escritura. A Simón de Cirene se le obligó a llevar la cruz con Jesús. Ese es un ejemplo claro de un trabajo forzado. El caso que está tratando Jesús es contrario a la mentalidad judía. Los judíos de esa época odiaban ser tomados por los romanos para hacer ese tipo de trabajos, porque era una forma de humillar, y es cierto, era una forma de decirle, nosotros los dominamos a ustedes. Ellos odiaban que los romanos los tomaran para eso, pero que Jesús le dijera a estos discípulos judíos, ¿saben qué? Lo obligaron a llevar una carga, una milla, llévela 2. Era decir, no odies al que te ponga trabajo forzado, no odies a aquel que intenta estorbarte, incluso en esta parte laboral. Responde con ánimo y con gozo. Sopórtalo. No te vengues. No cultives un espíritu de venganza en tu corazón. Ustedes podrán imaginar los discípulos de Jesús que pensaron, o bueno, los judíos que escucharon estas palabras, ¿qué podrían pensar? Les estaban pidiendo algo bastante alto. Bastante alto. Esto era un tema muy conocido en la época. Y él dice, no respondan con odio. No respondan con un ánimo vengativo. Acéptenlo. Tenemos problemas en el trabajo por personas que abusan de su posición para simplemente molestarnos la vida. Sopórtelo con paciencia. Al final hablaré hasta qué punto. Sopórtelo con paciencia. El Señor lo ve. Encomiéndele la causa a Él. Y uno podría decir, pero esos principios son como exagerados. Así fue como el cristianismo se ganó el Imperio Romano. Con ese ejemplo. En eso y en muchas cosas. Soportemos con paciencia. El último ejemplo está en el verso 42. Al que te pida, dale. Que al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ahora, Jesús no está hablando aquí de prestarle a todo el mundo, porque vas a terminar en quiebra. Esa es la realidad. Y la palabra habla de ser buen mayordomo. Por el contexto de todo lo que viene diciendo, Jesús está hablando del malo, del que te pone problema. En otras palabras, un enemigo tuyo necesita algo, una persona que está enemistada contigo necesita algo, dale. No le des la espalda. Jesús está diciendo, ni a tus enemigos le des la espalda. Dale a todos. Aún al peor de tus enemigos que tú sabes que está pasando una situación difícil, dale. No le niegues nada. En nuestra tierra hay un refrán. En nuestra tierra, me imagino que en todos los países latinoamericanos el mismo refrán aplica. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Y de allí sigamos. No le niegues nada a nadie, ni siquiera a los que tienen un problema contigo. Esos 4 ejemplos nos llevan al gran principio. Están ilustrando todos lo mismo. No pagar mal por mal. No albergar un ánimo vengativo. Por el contrario, pagar el mal con bien. Ese es el principio que está ilustrado aquí. Pagar el mal con bien. Lo contrario a la venganza no es no vengarse. Ojo con eso. Lo contrario a la venganza no es no vengarse. No es quedarse como, bueno, yo no me voy a vengar de esta persona. Lo contrario a la venganza es pagar el mal que nos han hecho con bien. Eso es lo contrario a la venganza. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, versos 17 al 21.
Está en la página 1162 y lo van a leer. Allí dice, 1163, allí dice lo siguiente: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Ese es nuestro llamado. Vence el mal con el bien. Hazle bien y encomienda la causa al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. Mejor dicho, la carga no es de nosotros. Dásela a Él. Él se encargará, sea que haga justicia en esta vida o la haga en la otra. Él se va a hacer cargo. Y mis hermanos, cuando el Señor nos da este principio, realmente lo que nos está pidiendo es que seamos como Él. Eso es lo que nos está pidiendo. Que lo imitemos a Él, que sigamos sus pisadas. A ver, es que el Señor Jesús, recuerde que por nuestra salvación, Él fue abofeteado y escupido en la cara. Esa bofetada de la que nos está hablando el texto, Él la soportó. Él fue abofeteado y escupido en la cara. Y Él respondió pacíficamente, Él no se vengó. Él fue despojado de sus vestidos 2 veces. Literalmente, a Él sí le quitaron el manto. En el juicio y en la cruz. 2 veces fue despojado de sus vestidos. No se vengó. Él fue obligado injustamente a llevar la cruz. Él no tenía que llevar la cruz. Él no tenía que ir a la cruz. Injustamente la soportó. Murió como criminal siendo inocente. Y Él no se vengó. Y la gran diferencia es que, sabiendo que nosotros, sus enemigos, necesitábamos la salvación, aunque no se la pedimos, Él nos la dio. Ven que en este gran principio lo que Jesús nos pide es que seamos como Él, que sigamos sus pisadas, que seamos un reflejo de Él en la tierra. Mis hermanos, en nosotros habita el Espíritu del Señor. Él ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. Nosotros no somos perfectos como Jesús, por supuesto, no tenemos su vida perfecta, pero en algo lo podemos reflejar aquí en la tierra. La gente va a conocer quién es ese Cristo que murió crucificado por nosotros y que nosotros confesamos cuando mostremos esa disposición de pagar el mal con el bien. Van a ver un reflejo de Cristo en nosotros. No vivamos la vida para cobrar nuestros derechos. Jesús no fue a la cruz a asegurarnos nuestros derechos. Jesús fue a salvarnos, a darnos gracia, a darnos libertad, y ni siquiera sus propios derechos fueron los que Él defendió en la cruz. Él renunció a todo por nosotros. No vivamos para defender nuestros derechos. Quien nos gobierne, por el contrario, esa disposición de pagar bien al mal que nos hacen. Y ahora, quiero tomar unas palabras finales, porque yo sé que en la mente de cada uno de nosotros podrá estar la pregunta: ¿y hasta cuándo hay que soportar? Yo sé que esa pregunta está. Miren, en el libro de Proverbios hay un principio que creo que ayuda mucho a responder esa pregunta. Y está en Proverbios 26, versos 4 al 5. Proverbios 26, versos 4 al 5, página 668. Allí dice:
página 668, Proverbios 26. Allí dice lo siguiente, miren. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ahora miren lo que dice después. Responde al necio según su necedad se merece, para que no sea sabio ante sus propios ojos. ¿Parece una contradicción? No, lo que el Señor nos está diciendo es, uno tiene que saber evaluar hasta cuándo. El Señor lo que nos está guiando es a buscar sabiduría. ¿Hasta cuándo hay que soportar que el necio haga de las suyas? Básicamente, ¿qué nos está diciendo? En una situación injusta, lo voy a aplicar a este caso, en una situación injusta, nosotros tenemos que evaluar dos cosas, sobre todo en una situación que ya lleva mucho tiempo. Tenemos que evaluar dos cosas. La primera es si seguir soportando le va a hacer bien a la persona que nos está ofendiendo, o si la persona está ya tan endurecida que ya se tomó por costumbre hacernos mal y no tiene caso seguir perdonándolo y seguir dejando pasando por alto el agravio. Eso es lo primero. Hay momentos en que hay que detener una situación, porque si no, como dice la segunda parte del proverbio, él se va a tener como sabio ante sus propios ojos. Él va a pensar que él tiene la razón. Él tiene derecho a ofender, tiene derecho a agraviar. No hace ningún bien seguir prolongando la situación. Lo segundo es que tenemos que evaluar nuestra intención. Si nuestra intención es cobrar venganza, entonces aún no hemos entendido el punto. La intención no debe ser cobrar venganza. La intención debe ser que él entienda que está haciendo algo mal. Si nuestra intención es, ahora esto ya tiene mucho tiempo, ahora sí me voy a cobrar, no lo haga. No lo está haciendo con la motivación correcta. Entonces, ese es un punto, yo creo que ese es el punto que hay que tener en cuenta a la luz del mensaje de la Escritura para saber hasta qué momento nosotros debemos pasar por alto el agravio y en qué momento debemos empezar a tomar acciones diferentes. Porque sabemos que desafortunadamente hay casos tan duros de personas que se lo toman ya por deporte, donde lo más amoroso es mostrarle a la persona que está haciendo algo malo, no dejarla que siga en su camino. Mis hermanos, este ha sido el mensaje del día de hoy y yo espero que el Señor nos ayude a ser un reflejo suyo en este mundo, no resistiendo al malo y pagando el mal con bien.